Más lo conecto con los demás y ya. Ok. Todavía, compañero Rodrigo, y ya continuamos. Ok. Nos contábamos, si yo tengo el valor extremo en el cual digo que la resistencia va a tener un valor igual a 0 y sustituyo este valor en esta ecuación, al final me va a indicar que el voltaje es 0. ¿Qué me quiere decir eso? Si yo lo expreso esto en un circuito, digamos aquí tengo el circuito. Este es el circuito. Y aquí tengo una resistencia. Si esta resistencia vale 0, hemos dicho que el voltaje que va a haber aquí. Deja de ser de Checho. Otro huevo. ¿Qué están haciendo? Pues lo mueve. Y resistencia es igual a 0. ¿Cómo va a indicar esto? Que esta resistencia, si vale 0, se va a comportar como si fuera un alambre. Es decir, aquí no va a haber voltaje o diferencia de potencial, porque tanto este potencial como este potencial de aquí abajo, este y este, van a valer lo mismo. Por lo tanto, no hay una diferencia, va a valer 0. Pero la corriente que pase por aquí, con una resistencia igual a 0, va a ser exactamente la misma. Por aquí va a pasar toda la corriente. ¿Qué valor pueda tomar la corriente? Bueno, no importa. Puede tomar cualquier valor y va a pasar por aquí. A esto se le va a conocer como cortocircuito. ¿Cuándo va a haber un cortocircuito? Cuando no exista una resistencia. En pocas palabras, eso se puede comportar como si fuera un alambre. Ahora, ¿qué problemas vamos a tener si en algún momento tenemos un cortocircuito en nuestro diseño? Bueno, al final, pues eso es un alambre, es la conexión que tenemos. Pero si yo en algún momento quería que aquí hubiera una posición de corriente y al final ese voltaje pues es 0, puedo tener un daño sobre mi circuito, cosa que al final no queremos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que ustedes diseñen y no hay que colocar pues tampoco una resistencia muy pequeña, a menos que el circuito te lo pida, o así es el diseño, pero trate de colocar resistencias más o menos grandes. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo la condición donde mi resistencia vale infinito. Pues bueno, si yo despejo de aquí la corriente y hago un límite cuando R tienda a 0 en la ecuación de voltaje sobre resistencia, al final obtendré que la resistencia va a valer 0. Cualquier valor de voltaje sobre un número muy grande va a tender a 0. Hagan la prueba, hagan la división de 1 sobre 1.000.000. Pues les va a salir ¡Ay, tocaron! 0.00000001. Eso indica que al final voy a tener un valor muy, muy pequeño de corriente. Si yo solo demuestro en un circuito como el de aquí,
y digo que es el circuito. Pues bueno, esta resistencia tiene un valor muy grande, de infinito. La corriente va a ser igual a 0, pero el voltaje sí va a existir. Es decir, si yo tengo esto, mi resistencia es infinita, mi circuito, bueno, mi corriente no va a pasar por este lado, porque aquí tengo un boquete, o sea, es abierto, pero sí puede existir una diferencia de potencial entre estas dos terminales. No puede haber flujo de corriente, pero sí puede haber voltaje. A esto se le conoce como circuito abierto. Entonces tenemos las dos condiciones límite de las resistencias. Si yo tengo una resistencia muy pequeñita, pues bueno, se puede comportar como un cortocircuito. Al contrario, si tengo una resistencia muy grande, se puede comportar como un circuito abierto. Entonces la diferencia entre uno y otro es cortocircuito, no tengo voltaje entre los dos terminales, pero sí existe corriente. Circuito abierto, puedo tener un voltaje entre los dos terminales, pero la corriente va a ser igual a 0. Entonces, como comentábamos, al momento de que realicen, perdón, su análisis de circuito, o incluso ustedes diseñan el circuito, deben tener en cuenta esas dos condiciones. Tampoco pueden tener una resistencia ni muy pequeña, ni muy grande, a menos que el circuito se los pida, cosa que en muchas situaciones puede pasar. Por tal razón existen resistencias de valores muy pequeños, de hecho existen resistencias de 1 ohm o incluso más pequeñas. Y por el contrario, existen resistencias de el rango de los megas. Entonces, tanto existen resistencias muy pequeñas como existen resistencias muy grandes. Jóvenes, ¿alguna duda con estos dos conceptos? ¿No hay dudas? Ok. Vamos a ver otro elemento que tiene que ver con las resistencias. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Ok. Vamos a ver lo que es otro elemento dentro del área de Ohm que es muy utilizado en los circuitos, que es la resistencia variable. Esta resistencia, como su nombre indica, pues es una resistencia que va a variar con respecto al tiempo. Ese tipo de dispositivos pueden ser incluso manuales o automáticos, es decir, el mismo circuito va a reducir o aumentar la resistencia de algún elemento. El símbolo común de lo que sería una resistencia variable es el siguiente. Ustedes ven un diagrama y observan este símbolo, quiere indicar que es una resistencia variable. Ahora, dentro del mundo de resistencias variables, la más utilizada es el conocido potenciómetro. No sé si alguien ya ha utilizado un pot.
No he utilizado un potenciómetro. Bueno, lamentablemente no tengo aquí. ¿Sí? Sí, Ok. Si lo han visto, bueno, lastimosamente ahorita no tengo un pot para mostrárselo, pero el pot es un elemento de 3 terminales en las cuales nosotros podemos estar variando el valor de la resistencia. Por lo cual existen potenciómetros que van de 100, un kilo, 10 kilómetros, incluso de 100 kilómetros, e incluso todavía más arriba. El símbolo para un potenciómetro es el siguiente. Tiene 3 terminales, tiene sus 2 entradas y nuestra entrada, que es la que vamos a estar variando. Por lo tanto, este dispositivo, pues bueno, como tú lo indicas, vamos a estarle variando el valor. Ahora, algo que se me olvidó mencionar es que dentro de las resistencias existe un código para poder identificar el valor. ¿De qué va este código? Bueno, si es un código de colores. Esto va más con las resistencias comunes. No sé si alguna vez han visto alguna resistencia. sí. Pues bueno, el código de colores nos ayuda a poder identificar fácilmente el valor que tiene cada resistencia. Por ejemplo, el código va de la siguiente manera. Primero va el valor número 1 es el café, el valor 2 es rojo, 3 es amarillo, 1 café, 2 rojo, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, el 6 es azul, 7 morado, 8 gris, 9 blanco y el número 0 es el negro. Dependiendo de la posición en la que tengamos ese código, esos valores, pues bueno, va a ser el valor que tengamos. Por ejemplo, una resistencia así, como puedo dibujar. Aquí tengo una resistencia. Bueno, no se nota muy bien. No estaría mejor. Pero aquí ese es el color azul. Sería azul, azul, negro, negro. Como hemos dicho, esta posición de aquí, si tiene un número, un color, ya sea cualquier color, vamos a tomar el número que corresponde. Por ejemplo, como ese valor de azul es 6, aquí correspondería un 6. Si tuviera, por ejemplo, sobre esto, en vez de que tenga, tengo aquí el color rojo. Como el color rojo es 2, todo lo que está aquí delante va a ser entomado por 0. Si aquí tengo un rojo, me indicaría que tendría 2 ceros el valor. Si yo pongo eso, pues aquí tendría el valor de 600 ohms, simplemente con estos símbolos, azul y rojo.
Si existiera otra franja, perdón, aquí no, aquí sería el siguiente valor, y sería 2. Esa tercera franja me va a indicar cuántos ceros hay después de esto. Si tuviera aquí el azul, el color de fuera azul, rojo, azul, aquí tendría 6 ceros, dando el valor de 62.000 kilómetros, un valor muy alto. De esta manera yo puedo identificar cuáles son los valores de mis resistencias. Cuando veamos un poquito más en la práctica, voy a mostrarles un poco más cómo funciona ese código. Para ese momento, vamos con ese concepto. Muy bien, jóvenes, hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta con respecto a lo que es el POT? Igual, el POT va a servir de una manera. Yo tengo una terminal, simplemente aquí yo tenía una perillita que voy a andar modificando. Otro concepto que es necesario conocer es el conocido como conductancia. Esta conductancia es la inversa de nuestra resistencia. Si decíamos que la resistencia es la capacidad que tiene el material para oponerse al flujo de corriente, la conductancia es qué tanto nuestro material va a permitir ese flujo de corriente. La conductancia se representa con una letra G. Y su ecuación es la siguiente, donde mi conductancia va a ser igual a 1 sobre mi resistencia, y esto, si utilizando la ley de Ohm, me quedaría como la corriente sobre el voltaje. Entonces, la conductancia es una medida de lo bien que conduce corriente eléctrica un elemento. Su símbolo es el mho, que si lo vemos bien, pues es ohm al revés. Y lo encontrarán de esta manera. El omega inverso. Ahora, si ustedes quieren encontrar esto en el sistema internacional, la unidad en el sistema internacional para esto es el Siemens. Que se utiliza de esta manera. Por lo tanto, un Siemens va a ser igual a un mho, y eso es igual, a su vez, a un ampere sobre volt. Entonces, la conductancia va a ser qué tan bien conduce nuestra resistencia. Por ejemplo, si ustedes quieren, bueno, algún concepto básico de lo que es la conductancia, bueno, si yo tengo, por ejemplo, un ohm, eso sería igual a 0.1, vamos a decir 10 ohms, eso sería igual a 1.1 Siemens. En algunos textos, ustedes van a encontrar también que la resistencia o el valor de resistencia de un resistor se puede encontrar tanto en ohms como en Siemens.
Entonces, la ecuación para obtener los valores decimales, pues es 1 sobre resistencia o 1 sobre el voltaje. Muy bien. Ahora, la potencia de nuestro... la potencia que va a disipar nuestro resistor se puede expresar en términos del valor de la resistencia. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Si yo utilizo la ley de Ohm, que me dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente, y por ejemplo yo quiero sustituir o despejar corriente con respecto a aquí, si despejo corriente, me quedará que es voltaje sobre resistencia. Si yo llego y sustituyo voltaje, bueno, perdón, corriente en esta ecuación, me quedará voltaje por voltaje sobre resistencia, que es lo mismo que voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y ahora digo, si yo no quiero que sea en términos de corriente, bueno, que quede en términos de voltaje, que quiero que quede en términos de corriente, pues simplemente despejo. Mi voltaje me quedaría igual a la resistencia por la corriente. Llego y sustituyo esto en esa ecuación, me quedaría que es resistencia por corriente. Y al final me quedaría que la potencia es igual a la corriente cuadrada por la resistencia. Entonces podemos obtener potencias del elemento a través de términos únicamente con voltajes y resistencias o corrientes y resistencias. En cualquiera de los casos tengo que saber qué valor estoy utilizando tanto para potencia como corriente. Ahora, si yo pude obtener potencias en términos de R, también lo puedo obtener a través de términos de conductancia. Igual, si yo ya puse que potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, despejo aquí corriente y sustituyo acá, la corriente aquí me quedaría como la conductancia por el voltaje. Sustituyo esto aquí y me quedaría que es la conductancia por el voltaje al cuadrado. Y yo ahora despejo voltaje de aquí. Voltaje me quedaría a la corriente sobre la conductancia. Estoy viendo esto aquí, perdón, me quedaría que es la corriente al cuadrado sobre la resistencia, sobre la conductancia. Entonces, de esa manera, ya vimos cómo poder utilizar tanto la ley de Ohm como la conductancia para poder obtener tanto corrientes, voltajes y potencias del elemento. Ya vimos lo que es su significado, donde viene la parte de ley de Ohm, bueno, la ley de Ohm, y también la parte de conductancia. Hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Podría volver a repetir, por favor? Ok. Ya hemos dicho, bueno, vimos la clase anterior,
que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. En este caso, yo ya conozco la ley de Ohm. Me dice que la resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente. Yo puedo despejar tanto corriente como voltaje de cualquiera de estas dos, de esta ecuación, y sustituir esto en esta ecuación de potencia. ¿Para qué hago esto? Si yo en mi momento no conozco, por ejemplo, en este caso corriente, pues sé que la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y igual, si yo no conozco voltaje, pero sí conozco la corriente, pues puedo utilizar esta ecuación. Ahora, ya vimos también lo que es el concepto de conductancia y la ecuación con la que se encuentra. Si yo con esta ecuación puedo hacer lo mismo que acá. Puedo despejar tanto corrientes como voltajes y sustituir cada una de esas variables en esta ecuación. Por ejemplo, corriente la puedo sustituir acá, para que al final me quede que la potencia va a ser igual a la conductancia por el voltaje al cuadrado. Y aquí puedo obtener potencia si conozco la conductancia y la corriente del círculo. ¿Ok? Simplemente se hizo el despeje y se hizo la sustitución. Al momento que ustedes quieran sacar potencias del elemento, simplemente van a utilizar estas ecuaciones. Puede ser esta de aquí, esta y esta. Ok, ¿dudas con esto? No, ya no. ¿No te más? No, No, profe. Muy bien. Vamos a hacer unos ejercicios para retomar esta parte. El primer ejercicio nos indica que una plancha eléctrica requiere una corriente de 2 amperes con un voltaje de 120 volts. Y simplemente nos pide poder obtener la resistencia de nuestra plancha. Teniendo ya los conceptos, pues que podemos utilizar fácilmente, pues bueno, recordamos la ley de Ohm. Ya sé cómo funciona la ley de Ohm, que me dice que resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente, pues puedo fácilmente sustituir esos valores. Simplemente aquí pongo los 120 y aquí tengo mis 2 amperes. Si hago esa división, ¿cuánto voy a obtener? 60. 60 ohms. Recuerden colocar las unidades que están utilizando, por favor. Ok, como ven, pues la aplicación de la ley de Ohm, pues no es tan complicada ni tan difícil, simplemente es sustituir y agregar. Ok, ahora, el ejercicio nos indica que el componente especial de un dosador es un elemento eléctrico, que es una resistencia, que convierte energía eléctrica en energía térmica. ¿Cuánta corriente tiene un tostador con una resistencia de 12 ohms con un voltaje de 110 volts? ¿Cuál es la corriente? Háganlo, jóvenes.
9.16. 9.16. Sí. Quedaría una corriente de 9.167 amperes. ¿Cómo se obtuvo ese valor? Pues bueno, teniendo en cuenta la ley de Ohm, pues simplemente se hace el despeje de esta ecuación. Despejo corriente, pasaría multiplicando, y quiero dejar corriente sola, y este valor de esencia pasaría dividiendo, teniendo finalmente que para obtener la corriente sería voltaje sobre resistencia. Teniendo valores, pues sería 110 sobre 12, lo que daría el 9.167 amperes. ¿Dudas con esto, jóvenes? No. Muy bien. Tenemos ese circuito eléctrico. El cual tenemos 30 volts. Y una resistencia de 5 kilómetros. Y una corriente. Nos pide obtener la corriente del circuito, la conductancia del circuito y la potencia que disipa la resistencia. Por favor, háganlo, jóvenes.
Bien, jóvenes, se va a cerrar otra vez la sesión. Por favor, vuelvan a entrar.